Aquella mañana comenzó como tantas otras en uno de los cafés más sofisticados de la ciudad, pero había algo en el ambiente que Clara aún no sabía nombrar. Entre el aroma intenso del café recién molido y el murmullo elegante de los clientes, un detalle fuera de lugar llamó su atención. No era una taza rota ni un pedido atrasado, sino un silencio cargado en la mirada de alguien que parecía estar allí solo con el cuerpo, no con el alma. ¿Cuántas historias pasan desapercibidas detrás de una barra de café todos los días? ¿Y hasta qué punto una oportunidad puede cambiar no solo una carrera, sino una vida entera? La verdad es que casi nadie percibe esas historias porque están demasiado ocupados consigo mismos, y las oportunidades reales surgen exactamente cuando alguien decide mirar más allá de lo obvio y actuar con valentía, incluso sin garantías. Clara era conocida en el mercado como una empresaria firme, estratégica y extremadamente exitosa. Dueña de una cadena de cafés que se extendía por varias capitales, no había llegado hasta allí por casualidad. Cada decisión había sido calculada, cada riesgo asumido con frialdad y visión a largo plazo. Sin embargo, aquella mañana, algo escapaba por completo a cualquier hoja de cálculo o informe. Ella estaba en el café no como CEO, sino como observadora silenciosa, sentada en una mesa discreta, fingiendo leer correos electrónicos mientras, en realidad, observaba el movimiento del equipo. Fue entonces cuando notó al joven barista. Su nombre, que Clara aún no conocía, estaba bordado en el delantal con letras sencillas. Se movía con habilidad, preparaba bebidas impecables, atendía con educación y eficiencia, pero había un peso invisible sobre sus hombros. Sus ojos evitaban el contacto directo y, entre un pedido y otro, había pequeños instantes en los que su mirada se perdía, como si intentara resolver problemas que no cabían en aquel espacio. Clara tenía un talento poco común, percibir lo que no se decía. A lo largo de su trayectoria, había aprendido que los números cuentan historias, pero las personas esconden verdades aún más complejas. Y aquel joven escondía algo. No era desinterés por el trabajo ni falta de competencia. Era preocupación. Un tipo de preocupación que no nace de un mal día, sino de toda una vida intentando mantenerse en equilibrio al borde del colapso. Ella comenzó a observarlo en los días siguientes, siempre en horarios distintos, siempre manteniendo distancia. Notó que llegaba antes que todos, se iba más tarde y aceptaba turnos extra sin quejarse. Notó también las ojeras cada vez más profundas y el teléfono vibrando constantemente en el bolsillo del delantal, mensajes que leía rápidamente y guardaba con el semblante aún más tenso. Clara no necesitaba preguntar para saber que había deudas, conflictos familiares, quizá amenazas que superaban el ámbito emocional y avanzaban peligrosamente hacia lo financiero. Lo que nadie allí imaginaba era que Clara se veía reflejada en aquel joven más de lo que le gustaría admitir. Años atrás, ella también había cargado el mundo sobre los hombros. Provenía de una familia sencilla, había enfrentado pérdidas, humillaciones y decisiones difíciles. La diferencia era que, en algún punto del camino, alguien le había tendido la mano. No por lástima, sino por creer que el potencial sin oportunidad es talento desperdiciado. Aún así, Clara dudaba. Su imperio se había construido sobre la base del mérito, el esfuerzo y los resultados. Intervenir en la vida de un empleado podía interpretarse como favoritismo, debilidad o incluso imprudencia. Su ego y su orgullo le susurraban que cada uno debe resolver sus propios problemas. Pero había otra voz, más silenciosa y persistente, que le recordaba que liderar no es solo exigir resultados, sino crear caminos. La decisión no llegó de manera impulsiva. Clara pasó noches en vela reflexionando, analizando escenarios, intentando encontrar una forma ética e inteligente de actuar. No quería salvar a nadie ni ser vista como una heroína. Solo quería crear una oportunidad justa, donde el crecimiento fuera consecuencia de decisiones y no de caridad. Así nació la idea de una oportunidad secreta. Clara contactó a su departamento de desarrollo interno y solicitó un informe detallado sobre empleados con alto rendimiento operativo, pero bajo historial de oportunidades. El nombre del joven barista apareció rápidamente en los reportes. Evaluaciones excelentes, compromiso por encima del promedio, ningún registro de advertencias. Solo un detalle llamaba la atención:
había rechazado invitaciones a capacitaciones pagadas por la empresa, alegando falta de tiempo. Fue entonces cuando Clara lo entendió. No era falta de interés, sino falta de espacio emocional y financiero para pensar en el futuro. Cuando la supervivencia diaria lo consume todo, soñar se convierte en un lujo distante. Y era exactamente allí donde ella pretendía actuar. Sin revelar su identidad, Clara creó un programa interno experimental, presentado como un proyecto piloto de capacitación acelerada. Pocas plazas, criterios estrictos y total confidencialidad. El joven barista recibió la invitación con desconfianza. Pensó que podía tratarse de algún tipo de broma corporativa o de una exigencia extra disfrazada de oportunidad. Aún así, algo dentro de él le decía que rechazarla sería desperdiciar la última oportunidad de cambiar el rumbo de su propia historia. Aceptó. Los primeros encuentros fueron desafiantes. El programa exigía más que habilidades técnicas. Se hablaba de gestión, liderazgo, control emocional y toma de decisiones bajo presión. Cada lección parecía confrontarlo no solo como profesional, sino como hombre. Se sentía fuera de lugar, pequeño, como si no perteneciera a aquel entorno. En varias noches pensó en abandonar, convencido de que ese mundo no estaba hecho para personas como él. Mientras tanto, Clara seguía todo a distancia. Leía informes, observaba grabaciones, analizaba reacciones. Veía al joven luchar contra su propio orgullo, contra la sensación de una deuda invisible que lo impulsaba a huir. Y, por primera vez en años, Clara también se sentía desafiada. Ayudar a alguien sin asumir el control exigía más valentía que dirigir una empresa entera. Con cada avance suyo surgían nuevos obstáculos. Los problemas familiares se intensificaban, las amenazas financieras se volvían más concretas. Había momentos en que el joven llegaba a los encuentros exhausto, emocionalmente quebrado, y aún así permanecía. No por ambición, sino por la necesidad de demostrarse a sí mismo que era capaz. Clara se dio cuenta entonces de que el apoyo que ofrecía iba más allá de cualquier plan estratégico. Era una prueba silenciosa de confianza. Ella confiaba en que él no se acomodaría. Él confiaba en que aquella oportunidad no era una trampa. Ambos se veían obligados a enfrentar sus propios límites. Clara, el miedo a involucrarse demasiado. Él, el miedo a no ser suficiente. Sin saber quién estaba detrás de todo, el joven comenzó a reconstruir su visión del futuro. Por primera vez, veía opciones donde antes solo veía imposiciones. Comprendía que crecer no significaba abandonar sus orígenes, sino honrarlos. Y, sin darse cuenta, estaba aprendiendo algo aún más valioso: el dinero puede aliviar problemas, pero es la confianza la que transforma destinos. Esa historia, que comenzó con una mirada silenciosa en un café, apenas estaba empezando. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que, al desafiar su propio ego y orgullo, ambos serían transformados de manera irreversible. Porque cuando alguien decide ver de verdad al otro, no hay marcha atrás. Y cuando una oportunidad nace de la valentía, nunca afecta a una sola persona. El programa avanzaba en silencio, casi invisible dentro de la enorme estructura de la empresa. Para la mayoría de los empleados, nada había cambiado. Los cafés seguían llenos, las filas en las horas pico continuaban siendo intensas y la rutina parecía intacta. Para el joven barista, sin embargo, cada día tenía un peso distinto. Ya no era solo alguien detrás del mostrador preparando bebidas. Ahora cargaba con la sensación constante de estar siendo observado por algo mayor, aunque no supiera exactamente por quién. Las amenazas financieras no habían desaparecido. Al contrario, se volvieron más agresivas. Llamadas en horarios inapropiados, mensajes cortos y directos, exigencias sin margen de negociación. En casa, el ambiente era asfixiante. Un familiar enfermo dependía de él más que nunca, y el ingreso fijo apenas cubría lo básico. El miedo a perderlo todo era real y diario. Aún así, seguía asistiendo a los encuentros del programa, estudiando hasta tarde, intentando absorber conceptos que jamás había imaginado dominar.
Había noches en las que se preguntaba si todo aquello tenía sentido. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Quién estaría allí para apoyarlo si todo salía mal? Esas preguntas lo acompañaban mientras caminaba por calles vacías después del trabajo, con la mochila pesada en la espalda y la mente aún más cargada. En algunos momentos, la tentación de abandonar todo surgía como un alivio inmediato. Pero algo lo detenía. Una extraña sensación de compromiso, no con la empresa, sino consigo mismo. Clara percibía esa tensión en los informes. Los indicadores de desempeño de él fluctuaban. En algunos días superaba expectativas. En otros, parecía bloquearse ante decisiones simples. Para cualquier gerente común, eso sería señal de inestabilidad. Para Clara, era el reflejo de alguien en transformación. Sabía, por experiencia propia, que crecer rara vez es cómodo. Generalmente duele, confunde y expone fragilidades que preferimos ocultar. Incluso manteniendo su identidad oculta, Clara comenzó a influir en el programa de forma más directa. Introdujo desafíos prácticos que simulaban situaciones reales de crisis. Pidió que los participantes resolvieran problemas sin recursos adicionales, solo con razonamiento, comunicación y liderazgo. En una de esas actividades, el joven barista fue puesto al frente de un grupo por primera vez. Su reacción inicial fue retroceder. Intentó delegar, minimizar su posición, evitar el enfrentamiento. La dinámica no funcionó. El grupo se desorientó, el tiempo se agotó y el ejercicio fracasó. Salió de la sala con la amarga sensación de haber demostrado que no estaba hecho para aquello. En el camino de regreso a casa, la vergüenza se mezcló con la rabia. No contra la empresa, ni contra el programa, sino contra sí mismo. Por primera vez, se enfrentaba al miedo que siempre lo había acompañado, el miedo a asumir responsabilidades y ser juzgado por ello. Al día siguiente, recibió una devolución inesperada. No hubo críticas duras ni amenazas de exclusión. Hubo preguntas. ¿Por qué había retrocedido? ¿Qué le impedía asumir el papel que se le había asignado? El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier reproche. Se dio cuenta de que no tenía respuestas claras. Solo viejas justificaciones que usaba para protegerse. Ese momento marcó un cambio sutil. Empezó a observarse con más atención. Notó cómo evitaba decisiones difíciles, cómo prefería cargar el peso solo antes que pedir ayuda, cómo confundía humildad con autosabotaje. Poco a poco, comenzó a probar nuevos comportamientos. Hablaba un poco más en las reuniones. Expresaba opiniones con cautela, pero sin esconderse. Seguía sintiendo miedo, pero ya no permitía que éste definiera todas sus decisiones. Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios conflictos. Cuanto más acompañaba la evolución del joven, más se involucraba emocionalmente. Eso la incomodaba. Durante años, había construido una imagen de control absoluto. Para ella, emocionarse siempre había sido sinónimo de vulnerabilidad. Ahora percibía que su rigidez también era una forma de protección. Protegerse de decepciones, de pérdidas, de expectativas no cumplidas. Hubo un día específico en que Clara estuvo a punto de cerrar el programa. Un informe indicaba riesgo de exposición interna. Alguien había hecho demasiadas preguntas. Bastaba una orden suya para terminarlo todo, preservar su reputación y evitar conflictos. Pasó horas analizando los pros y los contras. Cerrar el programa sería la opción más segura. Continuar exigía valentía y disposición para enfrentar consecuencias imprevisibles. Decidió seguir adelante. Esa decisión tuvo efectos inmediatos. El programa entró en una nueva fase, más intensa. Los participantes comenzaron a acompañar a gerentes en el terreno, observando conflictos reales con proveedores, negociaciones difíciles y decisiones que impactaban a decenas de personas. Para el joven barista, fue un choque. Vio de cerca la presión que siempre había imaginado lejana. Vio errores cometerse y corregirse a toda prisa, a veces sin garantías de éxito. En una de esas visitas,
presenció cómo un gerente era confrontado por un equipo insatisfecho. El ambiente se volvió tenso. Nadie sabía cómo reaccionar. Sin darse cuenta, el joven dio un paso al frente y sugirió un enfoque distinto, basado en lo que conocía del trabajo diario en el local. Habló con sencillez, sin tecnicismos. El gerente escuchó. El equipo se calmó. La situación fue controlada. Después de eso, algo cambió en la forma en que él se veía a sí mismo. Ya no era solo alguien que intentaba sobrevivir. Había allí una competencia legítima, construida en la práctica, en la empatía y en la observación atenta del comportamiento humano. Esa percepción no eliminó sus problemas financieros ni resolvió los conflictos familiares, pero trajo algo nuevo, perspectiva. Las amenazas externas seguían presionando. Hubo un día en que llegó al café visiblemente afectado. Las manos le temblaban y la mirada estaba distante. Un compañero lo notó, pero él lo minimizó. Clara, al leer el informe de ese día, sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, consideró intervenir directamente, ofrecer ayuda financiera inmediata y resolver el problema con dinero. Podía hacerlo en cuestión de minutos. Ella no lo hizo. No porque fuera indiferente, sino porque sabía que ese gesto, en ese momento, podía destruir todo lo que se estaba construyendo. El desafío no era eliminar los obstáculos por él, sino ayudarlo a desarrollar la fortaleza necesaria para enfrentarlos. Esa elección le exigió un nivel de autocontrol que jamás había imaginado necesitar. Poco tiempo después, el joven recibió una propuesta interna inesperada, una función temporal de apoyo a la coordinación de una unidad en expansión. No era un ascenso formal ni una garantía de permanencia. Era una oportunidad. Aceptar significaba más responsabilidad, mayor exposición y menos tiempo libre. Rechazar significaba permanecer en lo conocido, aunque doloroso. Pasó la noche en vela. Pensó en su familia, en las deudas, en el miedo a fracasar públicamente. Pensó también en la sensación reciente de ser escuchado, de contribuir de verdad. Por primera vez, la elección no parecía impuesta por la necesidad, sino guiada por la posibilidad de crecer. Aceptó. Los primeros días fueron caóticos. La unidad enfrentaba retrasos, conflictos internos y metas agresivas. El joven se sentía fuera de lugar, cuestionado y puesto a prueba con cada decisión. Hubo errores, algunos costosos. Hubo momentos en los que pensó que había dado un paso más grande de lo que podía sostener. Aún así, algo dentro de él permanecía firme. Estaba aprendiendo a sostener sus elecciones, incluso cuando no eran perfectas. Clara seguía todo con atención redoblada. Vio los errores, pero también vio la forma en que él asumía responsabilidades sin culpar a otros. Vio cómo buscaba el diálogo en lugar del enfrentamiento. Vio cómo, poco a poco, el equipo comenzó a respetarlo. No por autoridad formal, sino por coherencia. En paralelo, Clara empezó a cuestionar aspectos de su propio liderazgo. Se dio cuenta de que, en muchos momentos de su carrera, había confundido fuerza con distancia. Al observar el impacto del joven en los equipos, entendió que la cercanía no debilita, siempre que vaya acompañada de claridad. Esa constatación la incomodó profundamente. Significaba revisar decisiones pasadas, relaciones rotas y oportunidades perdidas. Hubo un encuentro decisivo en el programa. Una evaluación intermedia, sin nombres ni cargos, solo resultados y comportamientos. El joven fue mencionado como un ejemplo de evolución constante. Al escuchar eso, sintió algo poco común, orgullo de sí mismo. No un orgullo inflado, sino silencioso y estable. Por primera vez, creyó que tal vez podía ir más allá de lo que la vida siempre le había permitido imaginar. Las amenazas financieras llegaron a un punto crítico. Se presentó un ultimátum. Él no tenía el monto exigido. La desesperación regresó con fuerza. Pensó en abandonar el programa, en renunciar y buscar cualquier trabajo que pagara más rápidamente. Fue entonces cuando tomó una decisión difícil, pidió ayuda. No financiera,
sino orientación. Expuso la situación a uno de los mentores del programa, sin dramatizar ni ocultar nada. Esa conversación lo cambió todo. No porque resolviera el problema de inmediato, sino porque abrió puertas. Se discutieron estrategias, se indicaron contactos y se presentaron alternativas legales. Por primera vez, no enfrentaba el caos solo. Esa experiencia lo marcó profundamente. Comprendió que pedir ayuda no disminuye a nadie, solo amplía las posibilidades. Clara supo de ese episodio días después. Al leer el informe, sintió una mezcla de alivio y admiración. Él había hecho exactamente lo que ella esperaba, sin saberlo. Había elegido la confianza en lugar del aislamiento, la valentía en lugar del orgullo herido. Ese movimiento confirmó algo que Clara empezaba a aceptar: el apoyo que transforma no es el que impone soluciones, sino el que sostiene decisiones. La relación entre ambos, aún invisible, se volvía cada vez más interconectada. Las decisiones de uno influían en el crecimiento del otro. Clara, sin darse cuenta, se convertía en una líder diferente. El joven, sin saberlo, se preparaba para enfrentar algo aún mayor. El camino por delante prometía nuevos desafíos, tensiones más profundas y elecciones que pondrían a prueba todo lo que se había construido hasta ese momento. El periodo siguiente estuvo marcado por una intensidad silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero lo transforman todo por dentro. La unidad en expansión avanzaba con dificultad, y el joven barista, ahora visto como alguien en una posición de apoyo estratégico, pasaba la mayor parte del tiempo resolviendo conflictos que nadie quería asumir. Pequeños problemas revelaban fisuras antiguas, y cada decisión exigía más que técnica, exigía lectura humana, escucha y firmeza. Aprendió rápidamente que liderar no era agradar. En algunos momentos, necesitó decir no. En otros, sostener decisiones impopulares. Hubo días en que regresó a casa con la sensación de haber fallado, cuestionándose si realmente estaba preparado para ese nivel de responsabilidad. El miedo a decepcionar a los demás se mezclaba con el miedo aún mayor de decepcionarse a sí mismo. Las presiones externas no cesaron. Incluso con orientaciones y caminos legales en marcha, las amenazas financieras seguían flotando como una sombra constante. Había plazos, cobranzas y un desgaste emocional acumulado que comenzaba a pasar factura. El joven sentía la reacción de su cuerpo: insomnio, lapsos de atención, un cansancio que no se resolvía con descanso. Aún así, algo había cambiado profundamente. Ya no se sentía solo dentro de su propia mente. Clara acompañaba cada etapa con un cuidado casi invisible. Su nombre seguía fuera de cualquier documento relacionado con el programa, pero sus decisiones ahora tenían una intencionalidad diferente. Comenzó a revisar procesos internos, no solo para ese proyecto, sino para toda la empresa. Lo que antes se medía únicamente en desempeño pasó a incluir un desarrollo humano real. Eso generó resistencia en algunos niveles de la gestión. Surgieron cuestionamientos, y Clara tuvo que sostener cambios sin revelar sus motivaciones más profundas. En una reunión estratégica, uno de los directores cuestionó directamente la utilidad de invertir tiempo y recursos en programas que no generaban retorno inmediato. Clara escuchó en silencio. Cuando respondió, no utilizó discursos inspiradores ni cifras grandilocuentes. Habló de sostenibilidad, del costo invisible de la rotación y del valor de formar líderes que entienden a las personas antes que las planillas. Algunos estuvieron de acuerdo. Otros permanecieron escépticos. Clara aceptó eso. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de todos. El joven barista enfrentó su mayor prueba cuando una grave falla operativa amenazó con comprometer la apertura oficial de la nueva unidad. Un error de comunicación entre proveedores generó retrasos significativos, y el equipo entró en un estado de tensión. El gerente local entró en pánico. La presión venía desde arriba, y el ambiente se volvió hostil. Todos buscaban a un culpable. Sin un cargo formal para mandar, el joven necesitó actuar con cuidado. Reunió la información disponible, convocó a las personas clave y propuso un plan de acción simple y directo. Hubo resistencia inicial.
Algunos dudaron de su autoridad. Otros cuestionaron su experiencia. Sintió el viejo impulso de retroceder, de protegerse. En lugar de eso, permaneció. Sostuvo la propuesta, escuchó críticas y ajustó puntos sin perder el eje. El plan funcionó parcialmente. No resolvió todo, pero evitó un desastre mayor. La unidad abrió con ajustes, y el impacto negativo fue menor de lo esperado. Cuando el polvo se asentó, ocurrió algo inesperado. El gerente agradeció. El equipo reconoció el esfuerzo. No hubo aplausos, pero sí respeto. Ese reconocimiento silencioso tuvo un peso enorme. Pocos días después, el joven recibió una convocatoria formal para una reunión presencial en la sede central. La invitación no explicaba el motivo. El miedo regresó con fuerza. Pasó horas imaginando escenarios, desde un ascenso hasta un despido. En el camino, recordó todo lo que había enfrentado hasta entonces. Independientemente del desenlace, sabía que ya no era la misma persona que había aceptado aquella invitación meses atrás. Al llegar, fue conducido a una sala amplia y elegante, con ventanas de vidrio que revelaban la ciudad en movimiento. Se sentó a esperar. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Clara entró. Fue la primera vez que se vieron cara a cara. El tiempo pareció desacelerarse. Él la reconoció de inmediato, no por haberla visto antes, sino por la presencia firme y la mirada atenta que parecía observar más allá de la superficie. Clara se presentó sin rodeos. Dijo su nombre, su cargo y, enseguida, reveló algo que él jamás habría imaginado. Explicó el programa, su origen y su intención. No romantizó la historia. No habló de salvación ni de destino. Habló de potencial, de elecciones y de observación atenta. A medida que hablaba, el joven sentía una mezcla de sorpresa, incredulidad y emoción contenida. Él escuchó todo en silencio. Cuando Clara terminó, hubo una pausa densa. Ella esperaba preguntas, tal vez reproches. Lo que llegó fue algo más simple. Él agradeció. No por el dinero ni por la oportunidad en sí, sino por haber sido visto cuando nadie más lo veía. Dijo que, sin saber quién estaba detrás de todo, había aprendido a confiar nuevamente en sí mismo. Clara sintió que algo se rompía y se reorganizaba dentro de ella. Durante años, había evitado ese tipo de cercanía por miedo a perder el control. Ahora comprendía que el control excesivo también la había alejado de experiencias humanas profundas. Aquella conversación no la hacía menos líder. La hacía más consciente. Entonces presentó una propuesta clara. Un cargo oficial, con responsabilidades definidas, salario compatible y un plan de desarrollo continuo. No era un regalo. Era una consecuencia de lo que él había construido. También dijo que la decisión era suya. No habría presión ni expectativas implícitas. Si rechazaba, el respeto seguiría siendo el mismo. El joven pidió tiempo. Necesitaba pensar, hablar con la familia y ordenar sus ideas. Clara aceptó. La reunión terminó sin apretones de manos dramáticos. Solo con un entendimiento silencioso de que algo importante había sido compartido. En los días siguientes, reflexionó profundamente. Habló con quienes dependían de él, explicó la situación y escuchó miedos y esperanzas. Por primera vez, sus decisiones no se tomaban solo por urgencia. Había espacio para ponderar. Al aceptar la propuesta, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que el camino por delante sería exigente, pero ahora avanzaba con mayor claridad. Las amenazas financieras comenzaron a perder fuerza a medida que avanzaban soluciones estructuradas. Nada desapareció de un día para otro, pero el peso dejó de ser aplastante. Podía respirar. En el trabajo, su nueva posición trajo desafíos adicionales. Necesitó aprender a relacionarse de forma distinta con antiguos compañeros, establecer límites y comunicar expectativas. No todos lo aceptaron fácilmente. Hubo ruidos, tensiones y ajustes.
Clara acompañaba esa etapa con atención y una distancia saludable. No intervenía, pero estaba disponible cuando se la solicitaba. Esa postura fortalecía la autonomía de él y reafirmaba el tipo de liderazgo que ella había comenzado a cultivar. Al mismo tiempo, Clara enfrentaba cambios internos. Revisó su agenda, redujo compromisos innecesarios y comenzó a invertir más tiempo en proyectos que formaban personas, no solo resultados. La empresa comenzó a sentir los efectos de esos cambios de manera orgánica. Algunas unidades mostraron una mejora en el clima interno. La rotación disminuyó. Empezaron a surgir historias de crecimiento, no como propaganda, sino como consecuencia. Clara sabía que no todos los casos tendrían el mismo desenlace. No todos estaban preparados, ni todas las oportunidades funcionarían. Aún así, había valor en el proceso. El joven, ahora oficialmente parte de la estructura de liderazgo, pasó a ser una referencia para otros colaboradores. No por discursos motivacionales, sino por coherencia. No ocultaba sus dificultades ni fingía saberlo todo. Eso creaba un ambiente más honesto. Las personas se sentían seguras para equivocarse, aprender y volver a intentarlo. En un encuentro interno, meses después, Clara observó desde lejos mientras él conducía una presentación. Hablaba con seguridad, pero sin arrogancia. Exponía datos, pero también historias reales del día a día. Al verlo allí, Clara sintió una satisfacción serena. No de posesión, ni de orgullo personal, sino de alineación. Sus decisiones habían creado espacio para algo verdadero. Después del evento, conversaron brevemente. Nada formal. Comentaron desafíos actuales, rieron de situaciones inesperadas y compartieron impresiones. Ya no había secretos entre ellos. Había respeto mutuo. Clara percibió que ya no necesitaba esconderse detrás de estructuras rígidas para liderar. Él comprendió que el apoyo no disminuye el mérito cuando viene acompañado de responsabilidad. Con el tiempo, su historia dejó de ser sobre rescate y pasó a ser sobre construcción continua. Ambos sabían que surgirían nuevos conflictos, que nuevas decisiones exigirían valentía y que las elecciones difíciles seguirían poniendo a prueba el ego y el orgullo. La diferencia era que ahora enfrentaban todo eso con mayor conciencia. El café donde todo comenzó seguía funcionando como siempre. Clientes entrando y saliendo, pedidos realizándose, aromas esparciéndose por el ambiente. Pocos sabían que allí, una mirada atenta había iniciado una transformación silenciosa. Ni Clara ni el joven barista necesitaban que esa historia fuera conocida. Lo que importaba era en quienes se habían convertido a lo largo del camino. Y así, entre decisiones sostenidas, confianza construida y valentía ejercida a diario, ambos siguieron adelante, conscientes de que el apoyo verdadero no se mide por lo que se entrega, sino por lo que se despierta en el otro. Si esta historia te tocó y te hizo creer que nunca es tarde para volver a empezar, suscríbete ahora a Elegancia sin Edad y continúa acompañando historias que inspiran elecciones valientes, crecimiento personal y transformación verdadera.